Bendiciones, bienvenidos a su programa Una Vida con Propósito, que el amor de Dios sea derramado cada día en sus corazones. Y en esta oportunidad quiero compartir una palabra que está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Allí vemos una palabra en la cual Dios habla a través del profeta Samuel cuando el profeta iba a ungir a David. Y vemos que cuando Samuel, Dios le da una palabra a Jehová, le da una palabra a Samuel para que vaya y unja a David. Una de las cosas que tenía Samuel era que él estaba llorando a Saúl. Y el Señor le dice: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, sabiendo que yo pues lo he desechado para que ya no siga siendo rey sobre Israel? Y vemos allí que el Señor envía a Samuel y le dice: ve ante donde está Isaí de Belén, y allí llamarás a sus hijos, y ahí uno de sus hijos, dice la palabra de Dios, que me servirá por rey de Israel. Y Samuel, dice la Biblia, que él se fue hacia donde estaba Isaí, donde estaban sus hijos, y le dice a Isaí que prepare un sacrificio, que llame a sus hijos, y los santificó para este sacrificio. Y Isaí se vino con sus hijos, y el primero que se presentó delante del profeta Samuel fue Eliab. Y entonces el profeta Samuel dijo: he aquí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dice a Samuel, Dios le dice a Samuel, le dice este versículo, le dice: Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces vemos allí que el profeta Samuel fue obediente a la voz del Señor, pero por un momento él se dejó guiar por su vista física, tal vez por su parte emocional, o tal vez por la apariencia que él vio allí en uno de los hijos de Isaí. Pero el Señor le dice que no es la manera, que Dios mira algo que no mira el hombre, y es el corazón. Dios mira nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo llama Dios a Samuel primeramente? Dice la palabra del Señor que Samuel era hijo del Cana. El Cana recibió una heredad sobre el monte Efraín, y este hombre, el Cana, tuvo dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y dice la palabra que Penina tenía hijos, mas Ana no podía tener hijos. Y Penina se burlaba de Ana porque no podía concebir hijos. Y dice la palabra que Ana lloraba amargamente y le oraba al Señor pidiéndole por ese hijo. Y ella le dice al Señor: Señor, si tú me das un hijo, este hijo te va a servir. Y Dios concede la petición del corazón en Ana, y Ana tuvo a Samuel. Y lo primero que hizo esta mujer, conforme lo que había establecido con el Señor, conforme a ese pacto, lo lleva hasta el sacerdote, en este caso Elí, y lo presenta y lo deja allí para que sirva al Señor. Entonces Samuel no habitaba dentro del tabernáculo, sino él estaba fuera del tabernáculo. Y este profeta Samuel era un niño, y dice la palabra de Dios que Dios lo llama. Y vemos que Samuel estaba durmiendo, y Elí también, y empieza el Señor a llamar a Samuel y le dice: Samuel. Samuel se va hacia donde estaba Elí y le dice: ¿me has llamado? Y Elí dice: no, yo no te he llamado. Volvió y se acostó Samuel, y volvió a llamarlo la segunda vez, y volvió otra vez Samuel a donde estaba el sacerdote Elí. Le dijo: Elí, ¿me has llamado? Y él dijo: no, yo no te he llamado. Pero Elí entendió algo, que era el Señor el que lo estaba llamando. Y Elí a Samuel le dice: cuando te vuelva a llamar, dile: he aquí tu siervo. Entonces, heme aquí. Y así fue. El Señor volvió otra vez a llamar a Samuel, y Samuel en esta tercera vez, él dice: Señor, aquí estoy. Y Dios le empieza a encomendar la palabra profética a Samuel, y Samuel fue obediente en todo lo que el Señor pues
pues le enviaba. Una de las cosas que vemos allí en la palabra del Señor es que Dios está llamando a Samuel y lo llama varias veces. Y hay situaciones o hay momentos en nuestras vidas en los cuales Dios nos está llamando, y muchas veces como hijos de Dios a veces hacemos caso omiso a ese llamado de parte del Señor, y el Señor a veces no nos llama una vez, 2 veces, sino el Señor es constante, y le damos gracias a Dios por esa constancia, porque la palabra de Dios, dice la palabra, que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para que usted y yo nos acerquemos a Él. Dice la Biblia en Santiago: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Y aunque Samuel era un niño, Dios lo estaba llamando y Dios lo estaba facultando para algo que Dios había establecido. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no mira la edad, Dios no mira si eres niño, si eres joven, Dios no mira si eres anciano, Dios no mira tus capacidades físicas, Dios no mira los estudios que tú puedas tener, Dios mira lo profundo de nuestro corazón. Y cuando Dios ha establecido algo sobre una persona, Dios lo cumplirá, porque las palabras y las promesas de Dios en cada uno de nosotros son sí y son amén. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es obedecer a ese llamado que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros, y no retardar o no esperar que el Señor nos siga llamando, sino ser obedientes, así como en este caso lo fue el profeta Samuel. Una de las cosas que vemos aquí en la palabra de Dios es que Samuel era un niño, después fue joven, pero a los 12 años ya teológicamente, a los 12 años, según los estudios, ya Samuel va a establecer la primera palabra profética que Dios le da, y era sobre la casa de Elí, era sobre el mismo sacerdote en el cual allí pues él estaba sirviendo, a causa de algunas cosas que al Señor no le parecía y que estaban allí pues contrarias a la voluntad y a los propósitos del Señor. Por un momento Samuel dudó, pero en el pronto Elí lo llama y le dice: Samuel, dime lo que el Señor te dijo. Samuel le expresa lo que el Señor le dijo, e inmediatamente pues él fue obediente a lo que Dios lo había mandado a hacer. Tú y yo tenemos que ser obedientes también a lo que Dios nos manda a hablar, a lo que Dios nos manda a decir. Una de las cosas que vemos allí es que tal vez él pudo tener luchas porque tal vez era un adolescente, tal vez fue un joven, pero algo que vemos a través del profeta Samuel es que el Señor lo respaldó en todas las cosas, y aunque él era muy joven, había una promoción en su vida de parte de Dios, había una unción en el profeta Samuel, que donde quiera que él iba, la presencia de Dios estaba con él, y él recibía constantemente la palabra de parte del Señor. Cuando vemos en las Escrituras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo era joven, pero era un hombre que estaba preparado, era un hombre que estaba apto para toda obra la cual Dios lo había mandado, lo había llamado, y era fiel en la casa del Señor, y todo lo que Dios le mandaba hacer, él lo hacía. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Una de las cosas que vemos a través de la palabra del Señor es que hay un llamado especial, y ni tú ni yo podemos mirar lo que tal vez veamos, valga la redundancia, con nuestros ojos físicos, sino necesitamos ver en lo espiritual. Necesitamos ver que Dios, dice la palabra, que Él coloca en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y Dios va haciendo una obra en cada uno de nosotros en ese llamado. Aunque era niño, aunque Moisés tal vez era niño también, y aunque Jeremías era un niño, Dios estaba haciendo algo en ellos, y Dios los estaba perfeccionando en ese propósito a lo cual Él lo había llamado. Y ese llamado es una invitación. Ese llamado es esa convocatoria que Dios te está haciendo a ti. No sé si eres joven, no sé si eres adulto, no sé si eres un anciano, pero hay algo especial de parte de Dios para tu vida, y es que Dios te está llamando a ese plan. Dios te está haciendo una convocatoria para que cada día te acerques a Él y podamos vivir y establecer, como dice la palabra, el Padre nuestro, que la voluntad del cielo sea establecido aquí en la tierra, y tú y yo somos un instrumento primordial para hacer la gloria de Dios, para hacer la luz del Señor donde quiera que tú y yo vayamos. Pero en ese llamado tenemos que ser fieles, tenemos que acudir. Hay una parábola en la palabra del Señor que nos habla sobre las bodas, la invitación a los convidados a las bodas. Y dice el Señor que Él empezó a llamar
empezó a llamar muchos para que vinieran a su casa, para que vinieran a esas bodas, pero dice la palabra que los siervos salieron, invitaron muchos en diferentes lugares donde iban y ellos regresaron, le dijeron al Señor, Señor, hemos invitado y no todos han querido venir. Y el Señor le dice, bueno, invita a cojos, a mancos, invita a todos aquellos, pero mi casa se llenará, dice el Señor. Y así fue como estos siervos hicieron, pero algo que dice el Señor es aquellos a los cuales yo invité y no quisieron venir, dice la palabra, no gustarán mi cena. Dios ha estado llamando a nuestras vidas. Dios ha estado inquietando nuestros corazones de muchas maneras, de diferentes formas, pero una de las cosas que Dios quiere que tú y yo vayamos ante Él, que podamos disfrutar de esas riquezas, que podamos disfrutar de esas bendiciones, porque el deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. Entonces el llamado que Dios nos hace es para servirle, el llamado que Dios nos hace es para equiparnos de sus bendiciones, para darte a ti y a mí esas riquezas espirituales y para que tengamos una vida de prosperidad, para que tú y yo tengamos una vida de éxito, una vida de bendición. El deseo de Dios es que al acercarnos a Él, es como si tú y yo nos acercáramos a la sombra del Altísimo. Y dice la palabra que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podrán pasar muchas cosas aquí en la tierra, pero el que atiende el llamado de Dios, el que está cerca de la presencia del Señor, será guardado, porque así lo dice y lo manifiesta la palabra del Señor. Dice la palabra que ninguno que en Él creyere será avergonzado. Pero en ese llamado dice la palabra que Jesús iba por las aldeas y le decía a muchos, ven y sígueme, y muchos lo seguían, otros no le siguieron, pero los que le siguieron escogieron la mejor parte. Y una de las cosas que vemos que los apóstoles expresan es que ellos dicen, hemos visto la vida, hemos testificado de la vida, o sea, esa vida que estaba en Cristo se le fue manifestada. Cuando tú y yo vamos al Señor, cuando atendemos el llamado de Dios para nuestras vidas, esa vida empieza a manifestarse, nuestros hogares empiezan a ser diferentes, nuestra vida empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada, las ventanas de los cielos empiezan a abrirse y Dios empieza a derramar bendiciones y vida en abundancia sobre cada uno de sus hijos. Hay una versión que nos habla también en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y allí dice en esa versión, dice, cuando Samuel fue ante los hijos de Isaí y él se equivocó porque fue a Elías, el Señor le dijo, no mires, en esa versión dice, no mires la apariencia. Una de las cosas que a veces nosotros como humanos miramos es la apariencia. ¿Pero qué es la apariencia? La apariencia son aquellas características físicas que son visibles a las personas. Es lo que usted puede ver. Las circunstancias te pueden decir muchas cosas. Tal vez tú te puedas mirar y tú puedas decir, así como tal vez dijo en un momento Jeremías, así como dijo tal vez aquellos hombres de Dios, pero soy un niño, pero dijo Moisés, pero soy tartamudo y no puedo hablar. No mirar lo que nosotros vemos ni lo que nosotros oímos, sino que escuchar es lo que Dios está determinando sobre nuestra vida. Y lo más importante es que ese llamado que Dios tiene sobre nosotros, dice en la palabra de Dios, irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios seguirá llamando, Dios seguirá buscando la manera de que tú y yo nos acerquemos a Él. Pero una de las cosas que tenemos que ser, dice el apóstol Pablo, es que nosotros tenemos que ser fieles en la vocación a la cual Dios nos ha llamado, la profesión que usted y yo tenemos por delante, en la cual estamos en esta tierra. La apariencia, Dios no se mueve por la apariencia, Dios se mueve por el corazón. Y una de las cosas que Dios mira antes que todo lo que usted y yo podamos ver en la parte visible a través de nuestros ojos físicos es lo que hay en el corazón y lo que Dios va a determinar a través del corazón. Dios cuando hizo el mundo, Dios no miró la apariencia que tenía el mundo, dice en Génesis 1, Él no miró que estaba desordenado, Él no miró que estaba vacío, Él no miró la apariencia, Él vio era lo que Él había determinado en su corazón y en su corazón Él dijo, sea la luz en medio de la oscuridad y la luz se hizo. Y como Dios tenía determinado en su corazón, así se estableció cuando Dios soltó la palabra. No dejemos de llevarnos por nuestras apariencias. Tal vez a veces tú no atiendes o ese llamado de parte del Señor, tal vez porque tú tal vez piensas, dices, yo no estoy capacitado o yo no tengo las cualidades. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros tenemos las cualidades ni la capacidad, pero Dios capacita al que llama. Y ninguno de nosotros podemos decir, sí, yo soy apto y decir el otro no es apto. No, porque dice la palabra de Dios que Dios transforma, Dios capacita, Dios renueva nuestro corazón, Dios
Dios saca de nosotros todo lo que nos estorba y Él hace de cada uno de nosotros algo muy precioso, algo muy valioso para hacer su voluntad aquí en la tierra. Dice el Señor que miremos nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos no es de las cosas externas, sino que tenemos que cuidarnos es de lo que hay en lo más profundo, lo que hay en nuestro corazón. Y me acuerdo de un hombre que tenía una multinacional, una empresa muy grande, y él necesitaba a alguien, una mano derecha allí dentro de esa empresa, y él le dice a la secretaria, búsqueme personas para que vengan y opten por este cargo, y empezaron a llegar bastantes personas, y él estaba en su oficina, la secretaria empieza a llamar cada uno de los que estaban allí para recibir ese empleo, y cuando ellos entran a la oficina, uno se presenta delante del jefe de la empresa y le dice, bueno, yo tengo mucha experiencia, yo conozco de gerencia, yo conozco mucho de empresas, yo he trabajado con multinacionales, y el jefe le dice, bueno, está bien, espéreme afuera y yo después les aviso. Pasó el otro y aquel le preguntó, ¿y qué le dijo? No, yo le dije que tenía experiencia en empresas y que había trabajado en muchas otras empresas. Entonces él dijo, no, yo le voy a decir otras cosas. Entonces él se acercó y dijo, no, yo conozco de empresas, yo he viajado por diferentes partes del mundo, hice mis estudios en las mejores universidades. Y entonces el jefe le dijo, bueno, está bien, muy bien, espéreme allá afuera. Y se acercó otro, y entonces cuando se presenta delante del jefe, él dice, cuénteme, ¿usted qué estudios tiene y qué preparación? Y el hombre dice, pues de verdad yo no tengo tantos estudios tal vez como tienen los que están allá afuera, pero algo sí tengo en mi corazón, que es que lo que usted me ponga a hacer yo lo hago, que es que lo que usted me diga que yo lo hago, yo soy fiel en eso. Yo persevero, yo quiero servir en esta empresa, yo quiero tener dedicación. Entonces cuando este hombre dice, ¿sabe qué? El trabajo es suyo, inmediatamente lo contrató, porque el jefe miró lo que había en su corazón, y en su corazón había una motivación muy especial a servir, una motivación muy especial a hacer las cosas con fidelidad, una motivación especial a hacer las cosas en amor, y Dios mira nuestro corazón. Tal vez podemos mirar y podemos decir con nuestras capacidades externas lo que nosotros podemos hacer, pero Dios mira en nosotros, es lo que Él hace. Dios coloca en nuestras vidas el querer como el hacer, y Él transforma lo que hay en nuestros corazones. Una de las cosas que son claves, que el apóstol Pablo lo manifiesta, es la fidelidad. La fidelidad es la clave para los dones, la fidelidad es la clave para el ministerio. Vemos que cuando Samuel va y llama a los hijos de Isaí, empieza a verlos, y el primero que vio fue Elías y le dijo, Señor, este es, y iba a ungir al que no era, porque él se llevó por la apariencia. Pero ¿sabe qué? Ni el papá de Isaí, porque David estaba apacentando las ovejas, pero cuando Samuel le dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga aquel último que está allá, que decía Isaí que era el menor, hasta que él no venga, y cuando David dijo, el Señor le dijo, este es. Y cómo aquel hombre que era pastor de ovejas se convertía en el rey de Israel, y dice que fue el mejor rey de Israel. O cómo Jeremías, que era un niño, se convirtió en aquel gran profeta en ese tiempo en el cual Dios lo había establecido para que él hiciera sus propósitos y la voluntad de Dios. Y cuando Jeremías va ante el Señor, él le dice, Señor, pero ¿cómo tú me vas a enviar si yo soy un niño? Y el Señor le dijo, no digas que soy un niño. Y el Señor nos dice a nosotros, no digamos que somos niños, que somos jóvenes, que no tenemos tal vez la experiencia, que tal vez que no tenemos la capacidad, porque Dios cuando determina algo sobre nuestra vida, Él empieza a cambiar, Él empieza a transformar, Él empieza a hacer de cada uno de nosotros ese potencial que Dios quiere, Él empieza a hacer de cada uno de nosotros ese oro, ese instrumento poderoso en las manos del Señor. Como aquel Pablo
que era perseguidor de la iglesia, que metía a los cristianos en la cárcel, que estuvo en la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando, cómo aquel Pablo, injuriador y perseguidor de la iglesia, cómo Dios pudo transformar, cómo Dios pudo cambiar la vida de Pablo y llegar a ser ese apóstol la cual escribe esas cartas del Nuevo Testamento, el cual él establece la doctrina de los apóstoles y profetas que nos dice la palabra del Señor, en la cual establece esa iglesia, en la cual Dios le dio una revelación muy grande, muy maravillosa, en la cual tú y yo podemos leer a través de las Escrituras, porque Dios lo inspiró, Dios le dio esa revelación de la palabra, porque Dios, a quien llama, Dios establece. A quien Dios llama, Dios Él lo perfecciona. A quien Dios llama, Él lo capacita. Y a quien Dios llama, Él lo promociona. Y dice la palabra también que Él le da de su Santo Espíritu y su unción está sobre esta persona. Como le dijo el apóstol Pablo, no tengamos en poco lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en cada uno de nuestros corazones. Que tenemos errores, que necesitamos ser perfeccionados en muchas áreas. Sí, tenemos que ser perfeccionados, pero ¿sabe qué? Tenemos al Dios poderoso que transforma nuestras vidas, que cambia todo nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, con su amor, con la fe que Él ha entregado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y porque Él cada día, cuando tú estás débil y yo estoy débil en ese llamado, y cuando tal vez decimos no puedo más, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante, porque hay un propósito especial para tu vida, para mi vida, para todo aquel que Dios llama. Y como aquel Pedro, que era un Simón, que era pescador, se llegó a convertir en la roca, que dice la palabra, ya tú te llamarás Petros, que significa la roca, y sobre esta base edificará mi iglesia, porque el deseo de Dios para tu vida y para mi vida es que tú y yo estemos firmes en la vocación en la cual Dios nos ha llamado y que nos podamos presentar delante de Él como obreros dignos, que no tienen de qué avergonzarse, sino que usamos bien la palabra de verdad, porque algo que manifiesta el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos saber y meditar en nuestro corazón es decir, yo sé en quién hemos creído, yo sé quién es el que me está llamando. Así tal vez hayan muchas personas alrededor, así tal vez hayan muchos, tal vez situaciones o circunstancias que quieren decirte no, tú no estás apto para lo que Dios te está llamando, pero Dios te está diciendo que sí, y Dios transforma, y Dios cambia, y Dios renueva. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que el que comenzó en la obra en cada uno de nosotros, Él la perfeccionará. Él hará lo que tenga que hacer, y Dios lo hace de diferentes formas y de diferentes maneras para cambiar tu vida, para cambiar mi vida, para transformar todo nuestro ser. Dice la palabra del Señor, porque fiel es el que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero algo que Dios demanda de ti y de mí es que permanezcamos fiel en ese llamado. Y una de las cosas que vemos en la parábola de los talentos es que Dios le dio, Mateo 25, Dios le dio a uno un talento, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. Algunos lo multiplicaron, fueron fieles en lo que Dios les había encomendado como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero dice la palabra que había uno que lo había enterrado, al cual Dios había llamado. Dios nos está diciendo en estos tiempos que no enterremos lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. No lo enterremos, no lo entierres por circunstancias, no lo entierres por personas, no lo entierres por cosas que puedan suceder en tu vida. No enterremos lo que Dios nos ha dado. No tengamos temor, sino que le podamos decir, Señor, aquí estoy yo, haciendo lo que tú me has llamado a hacer, que podamos luchar como atletas, que podamos caminar esa carrera, como dice el apóstol Pablo, como buenos soldados de Jesucristo, militando la buena carrera de fe y no desmayando, sino tomando fuerza en medio de todas nuestras debilidades, porque Dios está contigo y Él no te dejará, ni Él no te desamparará. Entonces Dios nos invita y nos dice en este momento, nos está diciendo que acudamos, dice la palabra, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay muchas bendiciones de Dios para tu vida y hay un llamado especial. Atendamos con vocación lo que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros.
Dios les bendiga. Bendiciones abundantes, que la gracia, el amor, el poder y la misericordia de Dios esté sobre nuestras vidas y que meditemos sobre ese llamado hermoso y maravilloso que Dios ha establecido sobre nosotros como hijos, como instrumentos y como servidores del Dios Altísimo. Dios les bendiga.